Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud, en su 25 aniversario. El día de hoy nos complace en presentar a la doctora Gloria Ruiz Guzmán, profesora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a la cual le cedemos la palabra para dar inicio a su conferencia. Muchas gracias, doctora, y la escuchamos con atención. Hola, muy buenas tardes, espero que me estén escuchando, que me escuchen todos los oyentes. Para mí un honor el que me hayan invitado a participar en este 25º aniversario del Simposio de Ciencias de la Salud. Y pues el título de mi ponencia es el estudio de los factores de riesgo para desarrollar padecimientos crónico-degenerativos en población asintomática y aparentemente sana. Así se llama esta conferencia porque esa es la línea de investigación, así se llama nuestra línea de investigación, y vamos a hablar de cómo ha evolucionado a través del tiempo desde que se formó. Entonces, pues tenemos que, pues se llama LICEP, pero ¿qué quiere decir LICEP? ¿Verdad? Bueno, pues LICEP quiere decir laboratorio, déjenme poner un puntero. Quiere decir, que porque no salió, a ver, aquí está el puntero. Quiere decir que es Laboratorio de Investigación Clínico-Epidemiológica. Bueno, pues tampoco nos dice gran cosa, pero bueno, lo que podemos decir es que a lo que se dedica o a lo que se trata este tipo de investigaciones, ¿sí? Es que es la aplicación de todos los principios metodológicos de la epidemiología a la práctica de la clínica común. Y bueno, pues tampoco nos resuelve la vida tampoco. ¿Qué es epidemiología o qué son los métodos epidemiológicos? Bueno, pues los métodos epidemiológicos son el estudio de la distribución y las determinantes de ciertos estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios en problemas de salud o control de las enfermedades. Y que, bueno, pues se aplican a la práctica cotidiana clínica. Y bueno, su propósito básico es el de promover métodos de observación e interpretación clínica que conduzcan a conclusiones válidas. Entonces, la epidemiología clínica como disciplina se orienta al estudio de la enfermedad en tres aspectos. En la prevención, que es la búsqueda de factores de riesgo; en el diagnóstico, utilizando observaciones clínicas; y en el tratamiento, que es la interacción entre el diagnóstico y el pronóstico. Y en la parte de prevención es en donde nosotros nos encontramos insertos como laboratorio, en la parte de la búsqueda de factores de riesgo a enfermedades y en particular en enfermedades crónico-degenerativas desde que inició el laboratorio. Bueno, pues el laboratorio se inicia con una sola persona, que soy yo, que llegué a la universidad primero como estudiante de una maestría que se daba en Iztapalapa, que era una maestría en investigación en salud pública, y yo me centré en el área de investigación clínico-epidemiológica, de ahí el nombre del laboratorio. Entonces, en 1984, o sea, en el 81 fue cuando lo estudié, y en el 84 salen plazas y yo gano una como profesora e investigadora asociada de tiempo completo. Y bueno, pues ya desde ahí empezó mi trabajo, que pues fue de estar picando piedra muchos años todavía, pero ya un poco menos, a decir verdad. Bueno, para empezar, déjenme platicarles que yo no tenía donde trabajar, porque yo estaba, cuando gané la plaza, estaba aún haciendo mi experimento de la maestría y trabajaba yo con huevecillos de lombrices de Ascaris lumbricoides. Entonces no había ningún lugar en los laboratorios de la universidad en donde yo pudiera trabajar porque tenían muchísimo miedo que les fuera yo a contagiar sus cultivos. Y entonces pues me regresé al ISSSTE, que era donde estaba inicialmente haciéndolo, para terminarlo. Y ahí me estuve como año y medio hasta que el doctor Miguel Betancourt me dijo, no, ya regrésate, ya es mucho tiempo que andas afuera. Aunque sí iba yo a la universidad a dar mis clases en la maestría, porque todavía existía la maestría. Pero le dije, bueno, pues está bien. Y entonces ya me regresé a estar ahí todo el tiempo completo, pero pues dio la casualidad de que no tenía cubículo. Entonces me aventé 6 meses ahí con Marianita, a lo mejor
ustedes como público la llegaron a conocer, a la secretaria del Departamento de Ciencias de la Salud, y hay una sillita junto a ella, me aventé 6 meses, hasta que finalmente, pues ya me dieron un espacio en el cubículo S362, junto con el doctor Armando Cintora y el doctor Arturo Acevedo. Ya después fue Cintora de la división, se cambia de división, entonces nos quedamos Arturo Acevedo y yo, y empezamos desde ahí nuestro camino de tratar de hacer investigación, pero pues solamente lo que teníamos eran nuestras pláticas, conversaciones, ideas, porque no teníamos nada, de ningún tipo de recurso, de nada por el estilo. Además, mi formación había sido sobre las enfermedades infectocontagiosas. Y no había manera de que en el Departamento de Ciencias de la Salud se hicieran estudios clínico-epidemiológicos de carácter infectocontagioso. Entonces, pues teníamos que buscar la manera de qué otra cosa hacer. Y ahí fue donde, pues, después de estar revisando y estar, pues, comentando y platicando, decidimos que era momento de entrarle al asunto de las enfermedades crónico-degenerativas, que en ese momento estaba atravesando el país una cosa que se llama transición epidemiológica, que quiere decir que las enfermedades crónico-degenerativas van aumentando en número con relación a las infectocontagiosas y prevenibles por medio de vacunación, van aumentando en número de sujetos que se enferman y mueren en comparación con las otras, y llegan a rebasarlas. Entonces, había que hacer muchos estudios relacionados con este tipo de padecimientos. Entonces, padecimientos tales como que estaban saliendo de una manera así escandalosa, como era la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, los infartos, el cáncer. Entonces, pues decidimos que por ahí deberíamos de empezar. Entonces, ya presentaron un proyecto de investigación en la que, de acuerdo a las revisiones bibliográficas, se planteaba la posibilidad de que la diabetes mellitus fuera prevenible. Y pues presenté un proyecto de investigación, el cual me lo reprobaron porque decían que la diabetes mellitus no podía no se podía prevenir porque era 100% hereditario, a pesar de que ya se observaban en otros países que había una relación con el sobrepeso y la presencia de diabetes sin que fuera 100% necesario la presencia de antecedentes hereditarios directos. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo porque, bueno, pues teníamos la validación teórica que sustentaba el querer hacer ese tipo de cosas, estudiar estos tipos de factores. Y entonces, finalmente, después de 2 o 3 proyectos más, por fin ya nos aprobaron un proyecto y nos dieron dinero. Antes me habían aprobado uno, pero no nos dieron dinero. El siguiente ya nos dieron un poco de dinero. Y con eso, bueno, pues ya pudimos empezar a comprar algunas cosas. Entonces, bueno, pues ya compramos una mesa de exploración que siempre ha sido muy envidiada por muchos, sobre todo cuando andan desvelados y nos los piden prestadas para irse echando un sueñito. Un estuche de diagnóstico que todavía tenemos. Unos aparatos para medir la glucosa. Y ya, porque teníamos una báscula para prestada y no teníamos dónde trabajar más que el cubículo en el S362. Para entonces ya se entra con nosotros a trabajar Alma, Guadalupe Arellano, y entonces, bueno, pues ya somos más variados, además, y nos presta el doctor Jorge Vieira a su laboratorio y empezamos a hacer nuestros primeros estudios con estudiantes, etcétera. Y finalmente se integra el maestro Arturo Preciado. Entonces, es un grupo muy interesante, porque es un grupo multidisciplinario, ¿sí? Porque éramos de formaciones totalmente diferentes, formaciones académicas, nada que ver. Bueno, Acevedo, que en paz descanse, ingeniero químico, pero con un doctorado en sociología. Arturo Preciado es químico, biólogo parasitólogo de la Universidad de Sonora, pero con una maestría en biología experimental. Alma con una licenciatura de biología y yo de origen médica cirujana y con una maestría en investigación en salud pública. Pero éramos muy diferentes en la manera de pensar. Bueno, teníamos
pues hasta clases sociales diferentes y por supuesto orientaciones políticas totalmente opuestas entre todos, ¿eh? Entonces era ahí un acuerdo muy interesante, el podernos llevar bien, ser amigos y el tratar de ponernos a trabajar juntos en algo que pues, quisiéramos para formar ya una línea, un grupo de investigación de manera formal. Y sobre todo pensando en las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, pues estas características, esa amalgama multidisciplinaria nos ayudó muchísimo a hacer planteamientos que eran necesarios para el enfoque de las enfermedades crónico-degenerativas, porque son padecimientos multicausales que, pues, sobre todo en el asunto de la prevención, pues no solamente se puede abarcar de un solo aspecto, sino que tienen que ver muchos aspectos, desde aspectos económicos mundiales hasta asuntos moleculares. Entonces, toda esta parte, pues teníamos una gran posibilidad de echarnos a andar. Desafortunadamente, pues muere Arturo Acevedo en 2018, pero para nosotros es como si siguiera ahí, sigue estando el gordo con nosotros. Bueno, pues fue hasta finales del siglo XX cuando por fin nos dan un laboratorio y 2 cubículos. Seguramente en aquella época amarraban a los perros con longaniza. No, lo que pasa es que se construyó el anexo del S, el AS. Entonces, muchos profesores de biología, de hidrobiología, se fueron hacia ese nuevo edificio. Entonces se quedaron espacios y bueno, pues corrimos con suerte de tener esos espacios que, bueno, los famosos S357, que eran cubículos de laboratorio. Y bueno, nos dieron el espacio y nada más, no teníamos ninguna otra cosa, ¿eh? Afortunadamente el director de aquella época, el doctor Arredondo, nos compró unas gavetas y nosotros nos fuimos a buscar ahí al corralón, al galerón, perdón, pues donde se dan de baja todas las cosas que ya nos sirven, pues a buscar mesas y a ver de qué manera empezábamos a armar nuestro laboratorio. Entonces, pues desde ese momento fue nuestro segundo hogar, porque ahí nos las pasábamos pues todo el día y en las noches, y anochecía y muy anochecía, y a veces hasta nos quedábamos. Y lo mismo se comía ahí en el laboratorio, que hasta se dormía, se lavaba ropa, etcétera, como cuarto de vecindad. Y entonces, bueno, pues por eso yo lo bauticé como el famoso laboratorio, como un rincón cerca del cielo, como una película que hizo Pedro Infante con Marga López, porque estaba hasta el 3er piso, en su laboratorio, y ellos tenían su cuartito en la azotea, muy pobres, muy pobres. Nosotros, pues también, ¿no? Estábamos hasta el fondo del 3er piso, y bueno, estábamos pobres, no tanto como ellos, pero sí, también estábamos pobres. Y bueno, pero déjenme decirles que además de comer y lavar ropa, pues también trabajábamos, ¿eh? Y bueno, en un principio nos costó mucho trabajo tener alumnos de su proyecto de investigación o de su servicio social de la carrera de biología experimental, ya que no sentían que se hiciera investigación en el laboratorio si no se hacía con equipo ultra sofisticado, PCR, ELISAs, etcétera, porque además el enfoque que le dábamos nosotros no era un enfoque reduccionista como es el que se utiliza en la biología experimental. Eso no quiere decir que esté mal, pero es un enfoque reduccionista. Y nosotros, bueno, pues era con muchos aspectos pues sociales y culturales, económicos, etcétera, y entonces no se sentían atraídos, hasta que por fin se empezaron a animar alumnos de Xochimilco, de la carrera de medicina, empezaron a llegar de biología, y por fin logramos tener equipos y poder nosotros ya trabajar, ¿sí? Y bueno, pues sí, llegaron los alumnos y bueno, se hicieron parte de la familia, de la gran familia del ICEP. Para entonces ya teníamos nosotros claro que nuestra línea de investigación sería estudiar los factores de riesgo de presentar determinada condición de salud o no en sujetos que fueran asintomáticos y aparentemente sanos. Si una gente ya estaba enferma, ya no podíamos hacer prevención. Podíamos hacer prevención secundaria o terciaria, ¿sí? Es evitar más daño o evitar que la gente se muera.
Pero la educación de prevención básica, primaria, pues esa no la podíamos nosotros ver en gente ya enferma. Entonces, siempre lo que estuvimos pensando, pues era en gente que fuera aparentemente sana, asintomática, que no se supiera enferma, y bueno, íbamos a descubrir si estaba enferma, o si, sobre todo, si tenían factores de riesgo que los hicieran vulnerables a presentar en un futuro algún padecimiento. Entonces, bueno, pues ya con nuestros experimentos y nuestras revisiones bibliográficas, pues nos llevaron a evolucionar y a cambiar nuestras investigaciones, a cambiar la metodología, porque nosotros empezamos a hacer primero mediciones de glucosa con trabajadores y con alumnos, glucosa en ayunas, que era cuando no teníamos laboratorio y nos prestaban algún otro, y bueno, veíamos las mediciones de niveles en azúcar en ayunos y preguntábamos y tratábamos de ver qué relación tenían con el peso, qué relación tenían con sus antecedentes familiares, etcétera, tratando de buscar algún perfil en el que se estuvieran ahí la gente dispuesta. Bueno, entonces, pues llegamos desde ese nivel hasta después, de acuerdo pues a las investigaciones bibliográficas y demás, pues a querer hacer curvas de tolerancia a la glucosa. Hicimos muchas curvas de tolerancia a la glucosa y también medimos insulina, pero resultaba ser muy caro, porque además eran en sujetos que no se sabían enfermos, que eran aparentemente sanos. El problema es que eran muy caros los reactivos para la insulina, a pesar de que nos prestaban el aparato, nunca tuvimos que comprar, pero eran muy caros los reactivos, y nada más se podía hacer la curva de tolerancia a la glucosa y la insulina uno por día, y entonces se perdía el carácter epidemiológico comunitario de hacerlo a más personas y tratar de utilizar los métodos más económicos para que fuera costeable este tipo de estudios. Pero bueno, a pesar de esto, nosotros pues comenzamos a tener nuestras primeras publicaciones. Entonces, bueno, pues teníamos nuestras primeras publicaciones, que fue con tratándose de estos primeros pacientes a los que les hicimos prueba de tolerancia a la glucosa. Y entonces ahí nosotros observamos, ¿sí?, que los factores más importantes, como nuestra población fue de un rango muy amplio de edad, porque tuvimos desde 17 hasta 69 años, entonces era muy amplio el rango de edad. Entonces encontramos de todo tipo y tratamos de separarlos por décadas, de años de edad, porque pues les digo, teníamos mucha variedad, todavía no sabíamos bien cómo separar pues a los trabajadores o a los estudiantes. Estábamos trabajando con población abierta, y entonces, bueno, pues encontramos que los factores de riesgo positivos a tener un índice de masa corporal mayor a 25, el riesgo de cintura cadera mayor a 9, ¿sí?, y a 8, a 9 en los hombres y a 8 en las mujeres, y los antecedentes hereditarios, que eran muy importantes en ese momento, pero es cierto que pues tenían alteraciones, también tenían antecedentes, etcétera. Y entonces, bueno, a final de cuentas, vimos que pues estudiamos nosotros 121 sujetos, y hombres y 184 mujeres, entonces teníamos una buena cantidad de población estudiada, y entonces, bueno, pues un alto porcentaje de ellos, de estas personas que fueron tan amables de participar de manera voluntaria con nosotros, tenían antecedentes familiares de diabetes mellitus. A la mayoría les había interesado mucho el estudio, por la invitación al estudio, por eso mismo, porque tenían ellos familiares en diabetes mellitus y querían saber si tenían riesgo o no de presentarlo. Entonces, bueno, pues sí encontramos que existía un problema de intolerancia a la glucosa de un 10% o más, ¿sí?, en el total de nuestros estudiados, pero sobre todo donde fue más frecuente fue en las mujeres, con un 12.5%, en tanto que los hombres todavía un 6.6%. Y nosotros quisimos, a la hora de separar por edades, saber en qué momento se presentaba más la intolerancia a la glucosa, y entonces nos encontramos que la mayor frecuencia de sujetos con alteración en la curva de tolerancia a la glucosa era el grupo de edad de 20 a 29 años.
y después los de 30 a 39. Y ya las personas con mayor edad, pues ya presentaban diabetes y no se sabían diabéticos, que también fue muy interesante. Entonces, eso nos dio muchísimo preguntas, interrogatorios, como toda la ciencia y como todas las investigaciones que se realizan en una investigación y pues, nos generan más preguntas con resultados. Y entonces, bueno, pero finalmente aquí lo que podíamos observar es que los factores que tuvieron que ver más, después de todo un análisis estadístico, de la mayor relevancia, fue que los factores de riesgo mayores para presentar diabetes era ser mujer, ser menor de 40 años y tener antecedentes heredofamiliares. Eso fue el resultado que nos dio el análisis estadístico. Y dijimos, bueno, pues está muy bien, seguramente, pues estos tres factores no se pueden cambiar. No se pueden cambiar los antecedentes hereditarios, no se puede cambiar la edad, no se puede cambiar el género. Entonces, realmente decíamos, bueno, efectivamente no podrá ser la diabetes prevenible. Solamente la gente con antecedentes hereditarios van a presentar diabetes. Puede ser una gente con mucho sobrepeso, porque ya se empezaba a hablar del sobrepeso. Pues, ser muy gordo sin nunca presentar ningún problema. Pues todo este tipo de preguntas nos llevaron a hacer un estudio que nosotros consideramos que fue nuestro estudio más grande que hemos hecho, que fue un estudio de cohorte prospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguimos a los alumnos desde que ingresaron a la universidad, fueron alumnos de primer ingreso de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y los seguimos durante toda su estadía en la universidad, los seguimos durante 3 años y medio. Entonces, les estuvimos tomando tomando los parámetros antropométricos y tomándoles una serie de parámetros bioquímicos cada trimestre durante esos 3 años y medio. Entonces, por eso se llama un estudio de cohorte prospectivo. Entonces, inicialmente ingresaron 73 alumnos. Además, se autoaplicaron un cuestionario para obtener información demográfica, de antecedentes patológicos, familiares y factores de riesgo. Se les midió, se les pesó, se sacó su índice de masa corporal, su circunferencia de cintura, el porcentaje de grasa, presión arterial, y en la toma de la muestra sanguínea se estudiaron el colesterol total, los triglicéridos, los lípidos de baja densidad, se calculó los de alta densidad y la glucosa. Entonces, perdón por el video, pero es imposible aquí. Aunque le ponga yo corcho, no dejan de hacer escándalo. Una disculpa. Bueno, él les decía que también se calculó el índice heterogénico. Y finalmente, pues nuestra muestra terminó, o los que terminaron el estudio fueron 50. 23 alumnos se fueron quedando en el camino y ya no terminaron. Entonces, de estos, pues fueron 35 mujeres y 15 hombres. El 75% de estos estudiantes tenían antecedentes familiares de diabetes. Déjenme aclararles que nuestra muestra, el cálculo del tamaño de nuestra muestra, pues se hace de manera estadística como siempre, pero el tipo de muestreo es un muestreo voluntario, porque no puede ser de otra manera, es si gustan o no gustan participar. Entonces, bueno, pues a la hora de invitarlos, pues, se les platica de qué se trata el asunto, y entonces, bueno, pues efectivamente los que tenían más curiosidad de saber si tenían factores de riesgo a presentar este tipo de enfermedades, pues era los alumnos que tenían antecedentes heredofamiliares. Entonces, bueno, pues el 70% de ellos tenían antecedentes familiares de diabetes. Casi el 40% tenían antecedentes de hipertensión. El 12% de estos chicos eran fumadores. Y bueno, el 58% de ellos ingería alcohol cuando menos una vez al mes. Bueno, eso fue lo que dijeron. Y esto, además de que, de acuerdo con el cálculo del índice de masa corporal, vimos que 34% de las mujeres tenían sobrepeso,
y 5.7% eran obesas. Y esto desde un principio, y conforme fue pasando el tiempo, se conservaron igual o aumentaron las que tenían sobrepeso, aumentaron a ser obesas. ¿Sí? Entonces, se aumentó significativamente el peso, tanto en las mujeres como en los hombres, la relación cintura-cadera y también los niveles de glucosa. Los LDL, o sea, que conocemos generalmente, o les dice la gente de manera popular, el colesterol malo, ¿sí? También estaba alterado en las mujeres. Y bueno, pero afortunadamente ningún alumno de los que se estudiaron, ninguno de ellos se hizo diabético o se hizo hipertenso durante el periodo de estudio. Entonces fue un trabajo muy bonito, muy aplaudido por el éxito que se llevó de manera metodológica, epidemiológica. Y entonces, bueno, pues ya nos publicaron. Y esto nos llevó a pensar, les digo, insisto, en que decíamos, bueno, si ya hay pues chicos jóvenes, una población ya más jóvenes, porque fueron estudiantes que tenían un promedio de edad más o menos de 22, 23 años, porque no entran todos tan jovencitos de 19 como uno esperaría, sino que es amplia un promedio de 23 años, ya presentaban un buen número problemas de sobrepeso, porque ya nos estábamos inclinando más sobre la obesidad y el sobrepeso, en el que, pues sí, seguimos con la idea de que no nada más es el factor hereditario, porque si es el factor hereditario, pues no tenemos nada que hacer ahí. Nosotros insistimos que hay factores de riesgos externos, también internos, pero sobre todo los que más buscamos o más nos interesan son aquellos factores externos que puedan ser modificables. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar una población más joven, que se pueda estudiar en gente más joven. Y así, entonces nos dimos cuenta que, de acuerdo también a las encuestas nacionales de salud y nutrición del 2006 y del 2012, pues, y nuestros resultados también, reportaban que cada vez la gente más joven presentaba obesidad y sobrepeso. Entonces, bueno, pues decidimos explorar la posibilidad de estudiar a gente más joven, pero ya en la búsqueda de lo que es el famoso síndrome metabólico, que incluye una serie de alteraciones a nivel bioquímico y también pues, problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces, bueno, pues tuvimos la oportunidad de que nos facilitara trabajar en el CCH de Oriente, ¿sí? Con unos exalumnos que tuvimos nosotros, Angélica, Miguelón, Alexa, tuvimos la oportunidad de ir a trabajar con estos chicos. Y entonces, bueno, eran unas desmañanadas fabulosas porque había que hacerles estudios a las 7 de la mañana y bueno, toda una aventura. Pero además tuvimos que entregar el informe y los resultados tanto a los alumnos como a los profesores y a los padres de familia, porque había muchos menores de edad y tenían que tener el consentimiento firmado por ellos para que pudieran participar. Y entonces, bueno, pues gracias a esto, ¿sí? Nosotros tuvimos, te digo, el presentar la información. También hicimos algo más, que era cómo se percibían los alumnos. Y entonces, bueno, sale una publicación que se llama Percepción de la Imagen Corporal en estudiantes del CCH del plantel Oriente. Y los resultados fueron muy interesantes en cuanto a la percepción. O sea, cómo se ven ellos mismos. Se ven con relación al peso. Se ven delgados o se ven normales o se ven obesos o gordos. Entonces fue muy interesante que, en resumen, las chicas se percibían más delgadas de lo que realmente estaban y pretendían ser siempre, querían verse más delgadas. Se veían más delgadas y quisieran verse más delgadas de lo que realmente estaban. En cambio, los hombres, su percepción es que estaban más musculosos, más fornidos, más gruesos, pero musculosos que de lo que realmente estaban. Entonces,
que fue la intención pues en el curso, pero no nada más hicimos eso, sino también nosotros lo que hicimos, bueno, pues fue estudiar todas las demás variables que les había mencionado, en la que estuvimos estudiándole pues la frecuencia de alteraciones en glucosa, lípidos sanguíneos y obesidad abdominal, porque además era muy interesante que el índice de masa corporal no nos decía realmente qué tipo de obesidad era la peligrosa. Y la obesidad más peligrosa que hay, como que se ha visto de acuerdo a la morbimortalidad de muchos padecimientos, es la presencia de obesidad central o abdominal. Y entonces, bueno, pues estuvimos haciendo ese tipo de estudios y presentamos nuestros trabajos en diferentes foros para publicación. Y entonces, ¿por qué? Pues porque vimos que la bibliografía y los artículos, las presentaciones nos indican que pues el riesgo de ser un adulto obeso es aproximadamente el doble en aquellos niños que tuvieron sobrepeso y en la adolescencia comparado con los que no lo tuvieron. Entonces, si ya un niño tiene sobrepeso o está gordo, pues lo estamos condenando a que sea un adulto obeso. Y esta situación, pues con el paso del tiempo, bueno, pues ya había muchos que decían, no, es que ya México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, etcétera. Pero bueno, realmente las causas no tenían pues estudios epidemiológicos serios que se arreglaran esto, y para nosotros era muy complicado hacer estudios en niños tan chicos, pero estábamos con los jóvenes de la educación media superior, el bachillerato, y entonces, bueno, pues se contaba poca información además en ellos. Se brincaban de niños a adultos y a los jóvenes, a los adolescentes, me los dejaban de lado. Entonces, bueno, pues empezamos nosotros a estudiar a estos jóvenes adolescentes, que con ellos tuvimos 266 alumnos, de los cuales 163 eran mujeres y 103 hombres. Déjenme decirles que siempre participan, bueno, en todos nuestros estudios que hemos hecho, siempre han participado más las mujeres que los hombres, porque tienen menos miedo a que les saquen sangre. Y entonces, bueno, pues les digo, les tomamos su azúcar, o sea, sus niveles de glucosa, de colesterol, sus lípidos, su alta densidad, triglicéridos, se calculó el LDL, y pues también se les tomaron sus medidas antropométricas de estatura, peso, circunferencia de la cintura, y se resultaron los análisis para describir y caracterizar a la población. Pero aquí es muy interesante que ya para entonces el cuestionario que ellos entregaban ya se hizo en línea, con las computadoras, y entonces, bueno, pues ya ellos entraban y hacían también, era de autollenado, pero ya lo hacían en línea. Entonces, bueno, les decía que más del 60% de los individuos, afortunadamente, que nos encontramos, los chamacos, tenían un peso adecuado. Pocos eran delgados, menos del 10%. Y el 26% sí registró sobre peso y obesidad. Y bueno, pues el promedio de índice de masa corporal en los hombres fue de 23.18 y en las mujeres de 23.47. Normal, porque se considera normopeso entre 20 a 24.9, entonces estaban dentro de la normal. Aunque tendiendo a cifras más altas, pero la normal, ese 60% que les platicaba. Bueno, la circunferencia de la cintura se encontró también dentro de los valores normales, con 81.99, más o menos 9.22 centímetros en los hombres y 78.02 en mujeres, o más o menos 8.24 centímetros. En los hombres, dejen de decirle que hasta 90, dependiendo de qué parámetros uno escoja, si es la norma nacional o los parámetros que dan las federaciones internacionales. Bueno, de 90 a 100 centímetros para los hombres y las mujeres de 80 a 90 centímetros. Entonces, bueno, pues esto fue lo que encontramos. Y los parámetros bioquímicos, bueno, sí encontramos a muchos chicos con la glucosa en ayuno por arriba de 100 miligramos. ¿Sí? En el 16% de los chavos no sabíamos por si ya tenían muchas horas de estar en ayuno, que eso sucede mucho, que hacen ayunos muy prolongados y entonces, bueno, pues ya el cuerpo saca sus propias reservas de glucosa para conservarse bien, y son chicos que pues, no se ayunan sino hasta las 11, 12 del día. Y entonces, bueno, ya no encontramos valores
tan bajos en algunos, sino que se empiezan a compensar, que les dura poco y luego otros vuelve a bajar. Pero así encontramos pues, nivel de 10%, ¿no?, de chicos con sus valores altos, pero no hubo diferencias significativas de estadísticas. Y bueno, pues también encontramos los triglicéridos y el colesterol, pues sí, algunos datos, algunos de ellos con alteraciones, pero que no había una gran diferencia, solo, eso sí, entre sexos, entre los hombres y las mujeres, porque había más mujeres con valores alterados que hombres, cosa que siempre nos resultó interesante. Y bueno, pues como también calculamos el riesgo heterogénico, pues las mujeres lo presentaban más, ¿sí? Y tenían el riesgo heterogénico tipo 1 y los hombres tenían el tipo 2, pero más importante las mujeres, ¿sí? Porque bueno, pues tenían pocos alterados su HDL. Entonces, bueno, porque el índice heterogénico se calcula muy fácil. Es una fórmula matemática donde los niveles de colesterol total se dividen con el colesterol HDL y entonces, bueno, el riesgo mínimo 1 es cuando el valor se obtiene es menor a 3.5 y el 2, que es el alto, es cuando tienen un valor más alto, entre 3.5 a 4.5, y si tienen más alto, pues es un riesgo máximo. Aquellos valores superiores a 4.51 que no encontramos a ninguno, afortunadamente. Aunque en otras muestras sí llegamos a tener alumnos que tenían problemas de hipertrigliceridemia familiar, pero que no la observábamos con este tipo de fórmulas o con este tipo de pruebas, sino con otras. Pero bueno, les decía que, bueno, pues sí encontramos estos valores de grado de riesgo también en función a su índice de masa corporal y a su circunferencia o a medida de su cintura, de la grasa abdominal. Y ahí sí encontramos casos muy interesantes. Un riesgo incrementado en aquellos que tenían más alto su índice o su diámetro de la cintura, o su relación cintura-cadera, porque son valores diferentes que se medían. Y entonces sí encontramos que ahí sí estaban el riesgo asociado así, en casi el 7%. Quiere decir que la gente ya, los jóvenes, adultos, de entre 15, 16, 17 años, sobre todo los de 17 años, ya presentaban ellos alteraciones de peso y alteraciones en el lípido. En los lípidos, sobre todo en las mujeres que ya tenían sobre todo un índice de cintura que es más exacta que en los hombres, más alta, o sea, niñas más cuadradas, niñas más gordas, podían no tener sobrepeso, pero no tener cintura, y esas niñas a la hora de hacerle sus valores bioquímicos, sí había una relación ahí de alteración. Entonces, pues eso también nos generaba muchos interrogantes, ¿no? Porque ¿qué pasaba con la grasa visceral? ¿Qué otras cosas podían pasar, sí? Entonces, pues nosotros concluimos y nosotros presentamos en algunos foros internacionales que era conveniente que siempre se incluyera en la circunferencia de la cintura para futuras encuestas nacionales de salud, cosa que se está haciendo afortunadamente. Bueno, pues después de que nosotros revisamos nuestros estudios que hicimos estábamos hablando del CCH Oriente, pues teníamos más dudas de que, bueno, pero ¿qué otra cosa pasa? ¿Qué pasa con esa grasa visceral? ¿Qué otra cosa? Tenemos el síndrome metabólico, tenemos diabetes, no hay tantos diabéticos, tenemos síndrome metabólico, bueno, pero pues, sí, tienen una buena cantidad de jóvenes, tienen síndrome metabólico y tienen alteración en los valores de los lípidos, pero ¿qué le pasa al organismo cuando tiene estas cosas? Entonces, bueno, pues nosotros, pues la bibliografía y el estudio de estas cosas, nos dimos cuenta de que ya también, además del síndrome metabólico, se puede encontrar una primera fase inflamatoria del hígado, que se conoce comúnmente como hígado graso o enfermedad hepática grasa no alcohólica, en sujetos obesos o con sobrepeso, que, pues si se diagnostica a tiempo, puede ser reversible.
O de lo contrario, si no se detecta a tiempo, puede pasar por diferentes etapas de la hepatopatía hasta convertirse en una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma. Entonces, bueno, pues nuestra intención, como lo dicta la regla de nuestra línea de investigación, es tratar de detectarlos a tiempo. ¿Qué fase? Pues en la fase de inicio del hígado graso, pues para darle seguimiento y darle las recomendaciones adecuadas para que cambien su manera de vivir, porque pues nada más con cambiar sus actitudes de vida, pues se corrigen los valores bioquímicos, ¿sí? Y ahí sí ya, sí lo podemos manejar y no tiene nada que ver los valores, los asuntos heredofamiliares. Bueno, entonces tuvimos la oportunidad, 2 años después, de entrar a trabajar con una nueva población, con características más o menos parecidas, como son los estudiantes del CONALEP, que también son estudiantes de bachillerato y que, bueno, pues tuvimos esta oportunidad, y fue con ellos, perdón, con ellos los que hicimos eh, su cuestionario llenado en línea. Pero aquí lo importante es que la mayoría aquí hubo más chicos menores de edad que en el CCH. Entonces, bueno, pues nosotros ya estuvimos modificando y presentando innovaciones en nuestras técnicas de laboratorio y el diseño metodológico lo estuvimos mejorando. Y entonces, bueno, pues también decían, utilizaron por línea el llenado de su cuestionario y que, bueno, también veíamos los hábitos alimenticios y también los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y también el síndrome metabólico y la enfermedad hepática grasa. Entonces, ya teníamos muchas cosas que estarle estudiando a esas muestras sanguíneas que obteníamos a estos chicos que pues se les conoce como poblaciones cautivas, porque pues los podemos hacer un seguimiento continuo, los podemos ver una sola vez, pero bueno, no se pierden, son alumnos y entonces hay manera de localizarlos en caso de que tengan algún problema. Y luego, pues nosotros también empezamos por ahí a seguir estudiando, revisando los datos y bueno, pues también fuimos invitados, nos invitamos unos y otros, ¿sí? A trabajar con el doctor José Luis Gómez Olivares para la medición de la actividad de las colinesteras séricas. En estos adolescentes presentaban algunos síndrome metabólico y otros no, como marcadores inflamatorios. Y bueno, pues estábamos felices de la vida, estábamos trabajando muy a gusto, cuando, ¿qué creen? Pues que tiembla. Y tembló muy feo. Bueno, nosotros estábamos en el tercer piso con temblor. Y bueno, pues literalmente nos quedamos en la calle. Se echaron a perder nuestras muestras por falta de luz. 17 años de tener guardadas nuestras muestras en el congelador. Se tuvieron que incinerar. No podíamos entrar a recoger a tratar de recuperar nuestras cosas. Era mucho el daño que teníamos. El edificio estaba muy enfermo. Había sido tocado terriblemente. Y bueno, pues el daño que sufrió pues, lo hacía ya inevitable. Y bueno, finalmente poco a poco y al paso de los meses pudimos ir sacando nuestro material para seguir trabajando. Entonces, pues literalmente, les decía, pues el daño pues fue altísimo y bueno, finalmente pudimos sacar todo nuestro material para tratar de trabajar en algún lado. Y bueno, llegó el día en que pues quedó vacío nuestro laboratorio, nuestros cubículos, y lo cerramos. Cerramos una época, fue toda una época, convencidos de que el secreto del cambio es enfocar toda tu energía en la lucha contra lo viejo. No es, o sea, el secreto del camino es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de algo nuevo, y en eso estamos. Y bueno, pues como dejamos en nuestra puerta que nunca más se volverá a abrir, esto lo pegamos en nuestra puerta, ¿sí?
que el secreto del cambio es enfocar toda la energía en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo, y pues nos despedimos de ella. Y bueno, pues con toda la tristeza del mundo, pues tenemos que estar en nuestra realidad. Y bueno, pues tenemos a muchos chamacos que estaban estudiando con nosotros, y teníamos el asunto de que nuestras tiras reactivas se caducaban y entonces no nos iban a cambiar, ya eran muy caras. Y bueno, pues trabajábamos en el suelo, literalmente en el suelo. Y bueno, los chicos estaban por terminar su servicio social, estaban por terminar su PI, y bueno, pues todavía no hacían el experimento, estaban entre el segundo y el tercer trimestre, con la segunda parte de su servicio social. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a buscar en dónde trabajamos, porque no se puede tirar esto a la basura, algo tenemos que hacer. Y ya, trabajando, Alma trabajando en el coche, yo trabajando en las banquetas, haciendo nuestras reuniones, pues ahí más que, ahora sí que en el cubicoche. Y bueno, afortunadamente logramos hacer que nos prestaran un laboratorio de docencia del R, y nos prestaban para que lo pudiéramos usar los sábados nada más. Entonces los viernes pues teníamos que ir en la tarde, en la noche, ya que no hubiera clases, a montar nuestro laboratorio, armarlo, que estuviera todo listo para el sábado muy tempranito ya estar trabajando, y el sábado por la tarde volver a acomodar todo, y pues sí, nada más una vez a la semana podíamos trabajar. Y así afortunadamente pues sacar adelante el trabajo, ¿no? Para tener nosotros, como nos decía la directora en aquella época, pues, tener que buscar un lugar provisional definitivo, que era muy interesante. Pero bueno, afortunadamente las chicas con todo esto lograron terminar sus proyectos de investigación y sus servicios sociales. Y bueno, pues también en paralelo, pues también nos dieron un lugarcito. Y bueno, para este lugarcito, pues eran las bodegas de reactivos de la división de CBS. Todavía hay por ahí laboratorios de reactivos, ¿no? Y pues nos dieron un lugar que, bueno, pues estaba lleno de basura, no tenía ventilación, y bueno, pues nos dieron unos metros ahí que bueno, ya con el paso del tiempo, pues ya se veía así que diferente, ¿no? Por ahí, con la esperanza de que en algún momento termináramos, ¿no? Y bueno, pues finalmente ahí tenemos nuestro laboratorio, nuestro espacio. No es mucho más profundo, pero era nuestro espacio, que de estar trabajando nada más los sábados en el laboratorio y trabajando en las banquetas, pues era una maravilla. Y entonces para marzo del 18 ya nos dieron nuestro laboratorio, ya pudimos estrenar nuestro laboratorio del LICEP, ¿sí? Ya pues tenemos nuestros cubículos. Antes eran cubículos, ahora nada más son los escritorios, y un archivero es la que divide el escritorio de Alma del mío, y es ahí donde trabajamos, porque no tenemos cubículo en el tercer piso de LED. Sí se les dieron a Preciado y a Acevedo, pero que bueno, ya la gente que llegue a ocupar el lugar de Acevedo lo tendrá. Aquí nosotros estamos, y bueno, pues aquí festejándola, pues siempre con buen humor, tratando de salir adelante, porque pues ya el famoso S, pues sí, por fin lo pudieron derrumbar, porque no había manera de rescatarlo, estaba herido de muerte. Y bueno, pues ya con toda la tristeza, pesadumbre, con todo este asunto, bueno, pues estas fotografías fueron las últimas, fueron de ayer o antier. Ya no quedó nada de ese edificio ese, jamás se volvió a abrir la puerta de ese laboratorio. Que bueno, nos trae muchos recuerdos. Pero bueno, pues ahí seguimos trabajando, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que estalla la huelga en el 19. O sea, nos habían dado el laboratorio en marzo del 18, estuvimos trabajando y buscando de qué manera podíamos. Entonces, pues estalla la huelga y nos dura 93 días. Que, bueno, el sindicato con todo su derecho, es un derecho laboral. No voy a entrar en esas discusiones de que si están bien o que están mal. El caso es que vivimos la huelga. Y bueno, pues no nada más vivimos la huelga, sino también tuvimos el problema de que
se dejaron de producir las tiras reactivas para los zapatos que teníamos. Eso es terrible, ¿no? Así de fácil, no, ya no va a haber. No, y luego, pues, ¿qué? No, pues ya. Oiga, pero si los zapatos están en perfecto estado, pues sí, pero ya no hay tira reactiva. Y no hay en ninguna parte del mundo, se acabaron. Y ahora, no, pues por eso les avisamos con tiempo de que tienen ustedes de comprar otros aparatos, porque si ya están viejos, ya no sirven. Oiga, pero siguen siendo válidas las mediciones, pues sí, claro que siguen siendo, pero ya no hay tira reactiva. Y bueno, ¿qué hace uno? Pues a comprar otros y hacer las modificaciones metodológicas y técnicas pertinentes, pero fue terrible esto, porque pues ya, aparatos se tiran en la basura, ya no sirven. Oiga, sí sirven, sí, pero no hay con qué trabajarlos. Qué terrible. Pero a pesar de eso, logramos presentar nosotros datos preliminares de lo último que se hizo, pues, en el 19, y bueno, pues ya planteando nuevos aparatos, y bueno, vamos a empezar a trabajar. ¿Y qué creen? Pues nada, que desde el 28 de febrero del 2020 anda por aquí el famoso SARS-CoV-2, que es el responsable del COVID. Y bueno, pues ya para todo el mundo es conocido. Sí, ya, ya todos somos expertos en virus, epidemiólogos expertos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la universidad tiene una responsabilidad social frente al COVID. Se cerraron todas las escuelas del país. En un principio, bueno, pues podían entrar algunos y empezamos nosotros a tener medidas de sana distancia, de limpieza, de cuidarnos, ¿sí? De respetar el semáforo COVID. Pero las escuelas no se han vuelto a abrir. Entonces la universidad, pues con la responsabilidad que tiene, crea su famoso PER, que es el Programa Emergente de Educación a Distancia. Y entonces, bueno, pues la cuestión es que los chicos tienen que seguir estudiando. Los muchachos no iban a perder la educación, pero en la parte investigativa, la parte de los experimentos, ha sufrido terriblemente. Pocos han podido regresar a hacer sus proyectos. Solamente aquellos que tengan alumnos de posgrado. Para nosotros ha sido muy complicado. Y bueno, pues a lo que nos hemos dedicado en estas épocas, en estos 8 meses, que han tardado en ser 9, es pues hacer revisiones bibliográficas, estar analizando nuestros estudios, estar preparando artículos para su publicación. Pero bueno, eso no quiere decir que nos vamos a pasar toda la vida. Ya si me dicen que nunca más vamos a regresar a la escuela, que ya se acabó la universidad, bueno, pues ya pensaremos que no se puede hacer otra cosa. Pero nosotros sí pensamos en un futuro, que queremos hacer nosotros estudios en donde la frecuencia de obesidad e indicadores bioquímicos, ¿sí? Los vamos a hacer también, y vamos a comparar y vamos a hacer ultrasonidos, porque el ultrasonido detecta muy bien el hígado graso. Este es un hígado normal. Más o menos que se den cuenta cómo está aquí. ¿Sí? Y este es un hígado graso. En principio son diferentes niveles de hígado graso que se pueden detectar en gente asintomática y que le puede decir, oiga, usted tiene un hígado graso, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Veamos cómo salió de sus químicas sanguíneas y bueno, cómo está de peso, etcétera, etcétera. Entonces, sí se puede hacer prevención. ¿Por qué? Porque para nosotros nos queda muy claro ya que nuestra línea de investigación es esto, de factores de riesgo de presentar una determinada condición de salud o no en sujetos que están aparentemente sanos y asintomáticos. Eso es fundamental. Digo, si ya están enfermos, ya nosotros no nos toca atenderlos, ya es otro nivel, ya son otros los que se van a dedicar a atenderlos. Y lo que nos hemos dado cuenta que en el centro de todo este asunto está la obesidad y el sobrepeso. Hay muchísimas cosas que se han estudiado de cuestiones metabólicas, de cuestiones moleculares, que están relacionadas con la obesidad y sobrepeso. Los cambios en cuanto al conocimiento de la función del tejido graso es enorme y ha cambiado muchísimo en muy pocos años. Y entonces, bueno, se ha visto y está muy relacionado con la diabetes, que fue como empezamos nosotros. Después con el síndrome metabólico y ahora con la enfermedad hepática no alcohólica. Pero seguramente hay muchísimos más padecimientos y enfermedades que están relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Entonces, ya para terminar, pues como manera de resumen, les digo, esa es nuestra intención, el
tener y estudiar estos tipos de factores de riesgo a presentarlo. Y los factores de riesgo, bueno, factores de riesgo que sean modificables, además de tener los factores de riesgo que no son los modificables, como es la edad, como es el género, como son los antecedentes hereditarios, que eso no se pueden cambiar. Bueno, pues eso los dejamos ahí y ya tienen sus puntitos de riesgo por el simple hecho de estar. Pero sí se ha visto y con muchísima frecuencia que la obesidad también es una determinante del desarrollo de diabetes, que se disminuye la cantidad de peso, ya sea por métodos bariátricos o con dieta, con ejercicio, con cambios de hábitos alimenticios, y desaparece la diabetes. Entonces, decir, bueno, entonces tendríamos que a lo mejor más adelante cambiar la clasificación de diabetes y hablar de diabetes hereditaria y diabetes no hereditaria. No lo sé, pero no es nuestro tema de discusión. Lo que sí es que la obesidad y el sobrepeso generan muchísimos problemas. La obesidad y el sobrepeso para algunos todavía es una condición física y para algunos ya es también una enfermedad en sí misma. Entonces, bueno, estas son discusiones semánticas que se están haciendo constantemente, pero nosotros seguiremos estudiando también esto y los marcadores inflamatorios, trabajando en conjunto con el doctor José Luis Gómez Olivar. Y bueno, pues ya para terminar, les dejo por ustedes que estén interesados nuestros datos de contacto, que nosotros estamos en el edificio Q3, en el laboratorio 5, casi hasta la barda perimetral del lado sur de la universidad. Estamos hasta allá ubicados. Ahorita pues nada más nos tienen ubicados en vía remota, pero nos pueden escribir a estos correos, cosa que nos agradecería mucho, porque bueno, pues sí podemos hacer trabajo de investigación, a pesar de que estemos de vía remota, en los programas de educación emergente remota, sí podemos hacer investigación. Hay muchísima información y muchísima investigación documental que se puede hacer, que es muy interesante y que pueden descubrir muchas cosas de muchas disciplinas. Así que pues los invitamos, si son alumnos o son profesores, a acercarnos a trabajar en conjunto. Y quiero también decirles que es fundamental que se continúen con los simposios del Departamento de Ciencias de la Salud. Durante algunos años no hemos estado muy metidos en este asunto del simposio por estar haciendo otro tipo de actividades, pero sí, yo estoy súper convencida, lo mismo que mi grupo de investigación, de que es una manera de darnos a conocer, una manera de que nos conozcan los alumnos, una manera de que se reconozca el trabajo de los alumnos, que eso es importante, muy, muy, muy importante el reconocimiento, el que se le den tablas a los chicos para que presenten sus trabajos, para que pues ese miedo al público, a los pares, se disminuya y que los muchachos pues aprendan ese quehacer que tienen por haber ingresado a Ixtapalapa, que es el de la formación pues como investigadores, que además de su licenciatura también sepan investigar. Y pues con esto no me queda más que pues darles las gracias. Si tienen ustedes algunas preguntas, pues ya me las harán llegar. Pues bueno, le agradecemos su valiosa participación a la maestra en investigación de salud pública en esta edición conmemorativa del 25 aniversario del simposio del Departamento de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, maestra, y muy buena tarde. Buenas noches, muchas gracias.